Hola a todos, mi nombre es Diego Mesa, soy ingeniero electrónico y en esta oportunidad vamos a mirar una fuente regulada y fija de varios voltajes. Bueno, antes de iniciar, si a usted le gusta mi contenido y todos los proyectos que subo, por favor no olvide de suscribirse, dar un like y activar la campanita para que esté pendiente de mis próximas publicaciones. Bueno, este proyecto lo he creado ya que en la electrónica es necesario alimentar circuitos de diferentes voltajes. Entonces se ha creado con este motivo de poder tener varios voltajes y así alimentar circuitos con microcontroladores, circuitos con voltajes superiores, ya que los microcontroladores por lo general funcionan a 5 voltios y se tiene una fuente de ese tipo. Pero también hay circuitos donde hay que alimentar con 12 voltios o circuitos de sonido que son con voltajes positivos y con voltajes negativos, entonces también se tiene esta fuente. Adicionalmente, también se tiene una parte de regulación para circuitos o voltajes donde usted los quiera calibrar. Entonces, con ese objetivo se ha diseñado y se ha creado esta fuente. Más adelante voy a mostrar todo lo que tiene que ver con el circuito, también la parte de PCB y posteriormente el impreso del PCB para personas que estén interesadas en este proyecto. Entonces, dentro de la simulación, vamos por acá. Mire que tenemos una fuente fija y variable de más 15 voltios menos 15 voltios, más 12 voltios, menos 12 voltios, más 5 voltios y menos 5 voltios. Hay que tener en cuenta que más 15 voltios y menos 15 voltios son regulables. Entonces, para que usted tenga valores fijos, puede utilizar de más 12 voltios o más 5 voltios. También tenemos menos 5 voltios y adicionalmente también menos 12 voltios. Entonces, ¿cómo funciona la fuente? Miren, se tiene un voltaje alterno, aquí está la entrada, pasa por un transformador, pasa la etapa de rectificación en el puente de diodos, aquí está. Nosotros podemos hacer un zoom aquí, donde nos permita identificar estas partes. Miren, señal alterna, el transformador me permite bajar ese voltaje, y el puente de diodos me hace la parte de rectificación. Posteriormente, aquí tengo unos LEDs, los cuales me permiten identificar que el sistema o la parte de rectificación de positivo y voltaje negativo está funcionando bien. Adicionalmente, ya empezamos a tener los reguladores, los cuales me van a permitir tener valores fijos, como los cuales, por ejemplo, si tengo el elemento o el regulador 7812, mire que aquí se muestra un voltaje de más 12 voltios fijos. Si tengo un regulador 7805, se tiene un voltaje de más 5 voltios fijos. Entonces, si yo pulso aquí play en la simulación, aquí se puede observar los más 12 voltios, mire, más 12 voltios fijos que provienen del regulador 7812. También se tiene los más 5 voltios fijos que proviene del 7805. Cabe aclarar que adicionalmente se tiene un regulador, el LM317, el cual me permite tener regulaciones de voltaje de 0 a 15 voltios. Eso depende mucho del transformador. En algunos casos subiría a 16 voltios y bajaría de acuerdo a su relación de transformación a 1 voltio, 1.5 voltios, 3 voltios, bueno, en fin. Entonces, esta etapa usted la puede mirar en esta parte donde se tiene un potenciómetro, el cual me va a permitir realizar la regulación. Mire, si yo voy cambiando acá y voy a un nivel máximo, se tiene 14,6 voltios, aquí está. Y si nosotros empezamos a bajar nuestro potenciómetro, el cual es una resistencia variable, esperamos un momento a que realice la
regulación en el divisor y mire que empezamos a bajar a 8 voltios, 7 voltios, 2 voltios, 1.25 voltios, en fin. Entonces aquí se tiene la regulación positiva de 0 a 15 voltios ideales. Bueno, esta es la primera etapa para voltajes positivos. Posteriormente, mire, acá se muestra un regulador para voltajes negativos, el LM317, y tenemos para voltajes negativos el LM337. 317 es para voltajes positivos, 337 para voltajes negativos. Entonces, mire que el circuito se muestra de esta manera, donde yo puedo hacer la regulación al variar este potenciómetro. Esperamos un momento y mire cómo acá empieza a cambiar el voltaje de salida. De acuerdo a la carga que le conecte, obviamente usted va a regular o a adaptar el voltaje de salida. Posteriormente, también tenemos dos voltajes fijos, que es el voltaje de menos 12, que proviene del regulador 7912, mire, 12 voltios negativos, y también tenemos un voltaje negativo para 5 voltios que proviene del 7905. Entonces, mire que aquí tenemos o se muestra la simulación de esta fuente que tiene diferentes voltajes positivos y negativos y también variables. Entonces, si yo realizo un pequeño zoom, puedo mirar aquí los dos diodos LED que se encienden, simbolizando que están funcionando las fuentes. Bueno, posteriormente, explicado cómo es el funcionamiento en esta parte de la regulación, pasamos a la parte donde se muestra el PCB que está acá. Esta es una vista 3D de cómo es la disposición de los componentes en el circuito. Pero bueno, vamos a mirar el sistema esquemático. Si usted puede notar en el sistema esquemático, mire que donde va la fuente de alterna, incluido la parte de transformador, está con una bornera, la cual me va a permitir realizar la conexión de estos componentes. Posteriormente, si nosotros vamos al otro extremo, mire que aquí se muestra en bornera la salida de más 12 voltios, la salida de más 5 voltios, la salida de más 15 voltios, que son variables, y posteriormente tenemos acá menos 15 voltios variables, menos 5 voltios fijos y menos 12 voltios fijos. ¿Por qué lo he diseñado de esta manera? Mire que están borneras para que usted pueda tomar de ahí los voltajes de salida. El PCB se ha creado en esta parte. Mire que aquí se está mostrando todo el circuito, incluido los puentes adicionales, que usted los está mirando de color rojo. Si pasamos a la parte de 3D, puede usted notar, esta es la disposición de los componentes. Pero si nosotros tratamos de girar esta parte, mire que estos pequeños gráficos o líneas que se muestran superficiales son los puentes adicionales que hay que realizar para poder realizar la conexión de los componentes. Entonces usted está mirando en esta parte, mire, aquí puede observar un puente adicional. Aquí también se tiene puentes adicionales, los cuales permiten la conexión de componentes, ¿no? Aquí tenemos los reguladores, mire. Son 6 reguladores para los 6 voltajes de salida. Si nosotros damos vuelta a esta parte, se mira el circuito, mire. Y obviamente la parte externa, que es tierra, para que no sea resonante el circuito. Bueno, adicionalmente, acá propongo cómo es la vista para los componentes ya impreso para PCB. Esta es la vista para la parte inferior, que es donde se solda los componentes. Mire, aquí está.
y la parte superficial donde se insertan los componentes, digámoslo así, y mire, aquí nos muestra qué componentes van de acuerdo a la disposición. Entonces usted va observando los nombres de los elementos, mire, J1, J2, J6, y de acuerdo a ello usted sabrá qué voltajes de salida estarían en esta parte y ubicados según el circuito de acuerdo a lo que se ha expuesto en la parte de simulación de circuito. Entonces mire, la vista superior, que es de componentes, aquí está, y la vista inferior, que es donde se muestra el circuito. Les había mencionado de algunos puentes adicionales, aquí se muestran. Son estos puentes, miren, 1, 2, 3, 4 puentes adicionales, o se realizan por la parte de arriba para realizar la conexión de los componentes cuando se vaya a soldar el PCB del circuito de esta fuente de voltaje de valores fijos y variables para circuitos. Ahora si pasamos, mire, a la parte de simulación, que es lo que ya les había mostrado, ¿sí? Este es el circuito, aquí usted lo está observando, ¿sí? Mire que está funcionando de manera óptima, y acá se muestra lo que tiene que ver con el diseño en PCB. Se crean dos archivos, es ya que al insertar la bornera, obviamente en simulación me genera un error, entonces por ende no puedo hacerlo. Por eso se subdivide la simulación y el diseño en PCB. Bueno, si esta explicación y este proyecto le ha gustado, por favor no olvide suscribirse, dar un like y activar la campanita para que esté pendiente de mis próximas publicaciones. No siendo más, hasta una próxima oportunidad. Gracias.